obstáculo, ¿verdad? Porque es mucho trabajo, es mucha investigación para hacer esto, y luego que al final de cuentas, pues como que de repente no salga nada. Pero bueno, de todas maneras estamos listos por cualquier cosa. No vamos a apurarnos por la tecnología, tampoco nos vamos a detener. Dice San Juan, capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es lo que se necesita, mis hermanos, para aspirar a ir a morar ese reino de paz? Nacer de nuevo. Hace tiempo, mis hermanos, estaban en una comida. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Jorge Luis. Muchas gracias. Hace mucho tiempo, mis hermanos, estaban en una cena, una familia. La esposa estaba embarazada, había 2 hermanitos, y entonces el más pequeño preguntó al papá: papi, ¿mi hermanito ya puede caminar? Y entonces el padre le dice: no, necesitan hacer primero. Y siguieron comiendo, siguieron ahí con la cena, y entonces el niño vuelve a preguntar: papi, ¿y mi hermanito ya corre? No, necesitan hacerlo. Fue la respuesta que el papá le da. Y mis hermanos, para todo en la vida siempre tiene que haber un comienzo, ¿no les parece? Siempre hay un inicio. Para que nosotros queremos a morar en ese reino de paz, Jesús le dijo a este hombre, que era un doctor de la ley, era uno de los que enseñaba clases de Biblia, pertenecía al Sanedrín, y él no entendía hasta cierto punto muchas cosas que eran esencialmente importantes para el plan de salvación. Lo mismo pasa con nosotros. Aun cuando aquí en esta tierra no entendamos muchas cosas, especialmente en cuanto a lo que concierne a la salvación de Dios, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es confiar y nada más. Porque cuando estemos en el cielo, allí, mis hermanos, por toda la eternidad seguiremos estudiando, seguiremos nosotros aprendiendo. ¿Por qué razón el pastor Estrada, siendo tan pecador, está en el cielo? Diga su nombre si usted quiere. ¿Por qué razón, siendo yo tan indigno, Dios me tiene aquí en este lugar? Usted, si quiere, ponga su nombre, y así como yo reconozca y recapacite. Porque eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Para comenzar tenemos que reconocer, tenemos que sentir necesidad, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que apartarnos de ellos, si queremos nosotros tener un lugar en el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo Jesús. Este hombre no lo buscó donde el público se diera cuenta, ni aun sus familiares,
Él concertó una cita con el Salvador y le hizo muchas preguntas. Inclusive le dice: ¿cómo? Si yo estoy viejo, ya soy mayor de edad, ¿qué acaso tengo que entrar de nueva cuenta en el vientre de mi madre y volver al proceso de la gestación y el nacimiento y esperar los 9 meses y posteriormente que mi madre dé a luz? No, dice. No se trata de eso, dice. Y entonces Jesús, brevemente, mis hermanos, le explica: y lo mismo nos dice a nosotros. Dice, tendrás que renacer. A lo largo de la historia, mis hermanos, todos nosotros, todos aquellos que en algún momento vayamos a estar con Jesús, con los santos ángeles, con Dios mismo, en algún momento dado de nuestra existencia tenemos que tomar la decisión más importante que jamás nosotros hemos hecho. Yo no decidí nacer, tampoco ninguno de ustedes. Nuestros padres se enamoraron y decidieron procrear 4 o 5 hijos o planear la familia. El proceso de la gestación vino y así es como nosotros hemos venido al mundo. E Israel, mis hermanos, cuando estaba saliendo de Egipto, durante la semana les dije que Moisés le dice: tenemos que salir. Y mire que Moisés era buen suegro, porque le dijo: tráiganse también a las suegras. No queremos a nadie que se quede aquí en Egipto. Y tú te encargas que si de repente algún camello, algún caballo, algún burro o cualquier otro animal que tenga pezuña, si se le cae la pezuña, tú te vas a encargar de llevártelas. No queremos que se quede nada aquí en Egipto. Sal tú y los hombres. No, saldremos con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros chiquitos, con nuestras vacas, con nuestros camellos, con nuestras ovejas. Con todo eso vamos a salir. Y una vez que nosotros a 3 días y medio hayamos avanzado, allí adoraremos a Dios. Porque eran los límites de Egipto, eran las fronteras. Pero les faltaba, mis hermanos, lo que ustedes pueden ver ahí y que se encuentra en el libro de Éxodo: cruzar el inmenso desierto, el incandescente sol, las montañas, el mar rojo. Y cuando llegan ahí, mis hermanos, se asustan. Lo mismo le hubiera pasado a usted y a mí. Y entonces Moisés recurre ¿a quién? A quien nosotros debemos de recurrir siempre, mis hermanos. No importa las circunstancias que nos rodeen, a Dios. Porque Jesús lo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 4 y 5: sin mí nada podéis hacer. Jesús es la solución, mis hermanos. Y entonces cuando estaba allí ante el embravecido mar rojo, mis hermanos, ¿y qué hago? Allá se mira la polvadera de la caballeriza y del ejército de Faraón, el desierto, las montañas, y estamos aquí atrapados. ¿Qué hago, Señor? Avanza. ¿Pero cómo? ¿Qué tienes en la mano? ¿Y usted cree, mis hermanos, que cuando Moisés puso la vara, tal y como Dios se lo indicó, el mar se asustó? No. El mar rojo escuchó la voz de su creador y por eso el mar rojo se abrió y pasó. Y el cruce del mar rojo del pueblo de Israel, mis hermanos, simboliza el bautismo. Miren lo que dice la misma Biblia. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres, dice, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruce del mar rojo también simboliza, mis hermanos, para el pueblo de Israel, para el pueblo de la antigüedad, lo que muchas veces, muchos de nosotros ya tomamos esa decisión, la del bautismo. La pregunta es el bautismo realmente necesario?
Aquí dice Marcos 16:16. Dice, el que creyere, número 1, ¿verdad? Y fuere bautizado. O sea que hay dos cosas que tenemos que hacer. Pero la palabra creer, mis hermanos, quiere decir confiar. Porque mucha gente cree. Yo he ido muchas veces a la cárcel y, hermanos, yo no sé si alguno de ustedes ha visitado a algún hermano en la cárcel. Usted, pastor, ¿verdad? Usted también. Oiga, a veces me dan ganas de orar por todos sus hermanos que caen en la cárcel, hermano, para que allí permanezcan buen tiempo. Por ejemplo, yo como pastor lo puedo mirar hasta 4 horas y sin la necesidad de estar ahí entre la pantalla. Y estamos ahí con el teléfono. Y se vuelven tan misioneros los hermanos en la cárcel. Bueno, ya no más falta que nos pidan un proyecto. Pastor, ¿no le han dicho a usted? Tráigame 15 fe de Jesús y me puede traer Biblia. ¿No le han dicho a usted, hermano? Estoy estudiando con 4 o 5. Oiga, y esos hermanos, aquí mis hermanos, mientras estaban aquí en la iglesia, mientras estaban ahí calentando la banca, para nada se sabía de que estaban compartiendo el evangelio. Por eso a veces me dan ganas de que Dios permita que estén más tiempo ahí en la cárcel, hasta que terminen un ciclo de conferencias. ¿Y por qué están en la cárcel? Le digo, ¿qué pastor? No, si yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios que voy a salir de aquí. Si usted tiene fe en Dios y confía, usted no estuviera en este lugar. Mire la diferencia. El que cree en Dios, hay 2 personas. Los 2 están sin trabajo. El que cree en Dios está esperando que usted se venga al ciclo de conferencias y deje su casa sola una vez que llegó la noche y tiene necesidad. Pero el que confía en Dios no está esperando eso. Está esperando la oportunidad y va de empleo en empleo metiendo la aplicación para obtener ese trabajo y salir adelante. ¿Se da cuenta de la diferencia enorme entre creer y confiar? La cárcel está llena de gente que cree en Dios, mis hermanos. Aquí dicen, mis hermanos queridos, el que creyere y fuere bautizado. O sea, son dos cosas que tenemos que hacer. Será salvo, dice. Mas el que no creyere, ¿se va a salvar, mis hermanos? No. Dice allí Marcos, mis hermanos, que se va a perder. Nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo, ¿sí? Él se bautizó. Él necesitaba bautizarse, hermano Pedro, ¿verdad? ¿Se da cuenta, mis hermanos, lo bueno que es tomar limón? Hasta los nombres me acuerdo. ¿Nuestro Señor Jesucristo necesitaba bautizarse, mis hermanos? En todo vino para darnos ejemplo a nosotros. Dice ahí, porque ejemplos he dado para que como yo esté hecho, dice, vosotros también hagáis. Si usted ya se bautizó, si usted ya tomó esa decisión, siguió el ejemplo del Salvador. Y comenzó a caminar. ¿Cómo? Como los niños cuando de repente nacen del seno maternal, mis hermanos, y llega allí y comienza a gatear y comienza a moverse y de repente comienza a dar unos pasitos así tambaleante y de repente se pone de pie. Y cuando viene a ver, ¿cuántas veces a usted no le dijeron, papá? ¿Cómo se sintió? ¿Se da cuenta? Va avanzando poco a poco. Así es el niño espiritual. Poco a poco comienza ese proceso. Pero el ladrón en la cruz no fue bautizado. ¿Por qué yo debo ser bautizado? Usted pensará eso. Miren, mis hermanos, muchas cosas nuestro Señor Jesucristo hizo. Por ejemplo, esas personas cuyos impedimentos físicos no le permiten dar ese paso tan importante, mis hermanos, se le puede aceptar por profesión de él. Pero a este hombre, que hasta en el último momento, allí en la circunstancia más difícil de su vida, reconoció a aquel que era su Salvador. Solamente atinó a decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le prometió, en este momento yo te digo, y no se confunda, cuando dice la palabra estarás, se está enfocando hacia el futuro, pero en este momento yo te estoy dando la promesa. Y miren lo que dice la sierva del Señor, dice,
entre los redimidos, algunos se habrán aferrado de Cristo en las últimas horas de la vida. Dice, y a ellos se les aclarará en el cielo. Pues cuando murieron no entendían perfectamente el plan de salvación. Cristo los conducirá junto al río de la vida y les aclarará lo que no pudieron entender mientras estaban en la tierra. ¿Qué le parece? Hay muchas ordenanzas llamadas bautismo. No es cualquiera de estas aceptable con tal que la persona sea sincera. ¿Verdad que hay esas preguntas a veces? O esos cuestionamientos, o esas ideas. Dice Efesios, un Señor, dice, una fe y una forma de bautizar. Se refiere a este pasaje bíblico. Precisamente, mis hermanos, en este pasaje bíblico está haciendo referencia a que no hay muchas maneras de bautizarse. Es solamente un Dios, dice, una fe, un bautismo, porque solamente hay una iglesia, hermanos. No hay varias iglesias. Así se pueden llamar iglesias adventistas del séptimo día, pero solamente hay una iglesia. Hoy por ahí ha surgido una iglesia adventista del séptimo día libre. ¿Qué les parece? Y a la vuelta de la esquina quieren formarse y luego vienen aquí por los hermanos sinceros y sencillos. Un Señor, una fe, un bautismo, una iglesia, no varias iglesias, no varios grupitos. No, mis hermanos, tenga mucho cuidado. Miren, mi mentor es el pastor Max Martínez. ¿Alguien ha escuchado de ese señor? Sí, ¿verdad? Una leyenda del adventismo, de los primeros adventistas. Su papá era un cherry, se la pasó arriba de un caballo, armado. Ese viejito, los últimos años, le dio gracias a Dios y pasaba. Él no esperaba que el diácono fuera y le pidiera el diezmo, la ofrenda, así como lo hacen ahí. No, él pasaba con su caminar tembloroso y sus manos temblorosas y ponía su diezmo y su ofrenda ahí. Y entonces le decían los hijos, pero papá, ya estás muy anciano, dice, ¿por qué razón mejor tú no permites que el diácono vaya y tú le entregas? No, hijo, miren, estas manos jamás se mancharon de sangre, buscando forajidos y indios y asaltantes. Jamás nadie me hizo daño. ¿Cómo yo no voy a estar agradecido con Dios? Bueno, el pastor Max Martínez, la última generación, el último hijo, ya tiene 88 años, vive ahí enfrente de mi casa. Cuando hay algún problema yo voy y lo consulto. Él dice, mis hermanos, que estaba en Venezuela, era presidente de la misión venezolana y estaba sentado esperando su turno allí. Y entonces el templo estaba lleno y entró un hombre, barba cerrada blanca. Y entonces comenzó, mis hermanos, desde la primera fila a repartir trataditos, así, ¿okay? Llevando trataditos. Y así venía desde la primera fila, mis hermanos. Y el pastor le hace a sus ancianos, y los ancianos también le hacen a su pastor. Y entonces cuando ya repartió los trataditos, se sentó allí el hombre blanco de la barba cerrada y barba blanca. El pastor predicó, salió. Evidentemente ese hombre era el primero en salir. Entonces cuando sale el pastor, le dice el hombre, pastor, feliz sábado. El pastor Martínez le dice, feliz sábado, y le arrancó la barba postiza. ¿Qué le parece? Y el pastor dijo, cierren todas las puertas, saquen a este individuo, vamos a recoger esa propaganda. De grupos disidentes. Y así lo hacen. Una vez el pastor tiene una junta y entonces en la agenda, ándele que hay un pedido inusual, dinero para comprar armas y municiones para derrocar a Trujillo en República Dominicana, y se opone y el pastor sale
después de haber ganado esa batalla con la ayuda de Dios, oponiéndose. Oye, si los hermanos con tanto sacrificio ofrendan, ¿okay?, y son fieles en entregar su diezmo, por eso Dios los bendice grandemente. Venir con esa idea. Entonces el pastor sale, mis hermanos, llevaba un maletín siempre, y dice que cuando iba llegando a su carro, escucha como una voz que le dice: ponte el maletín en la cabeza. Y se lo pone en la cabeza, mis hermanos, ¡pum! Y cuando voltea, mis hermanos, el anciano que estaba ahí, para tirarle el segundo batazo. Y ahí anda el pastor detrás de su carro y el anciano tirándole batazos. Es una sola iglesia, hermanos. ¿Okay? Es una iglesia. Y no tengo empacho en decirle, mis hermanos, ¿okay?, que es la iglesia adventista del séptimo día. Que es la niña de los ojos del Señor. Que nuestro máximo dirigente es Jesucristo. Su presidente, mis hermanos, es un ser humano. Se llama Ted Wilson. Pero es tan humano como usted y como yo. Y que su pastor es un pastor calificado con las credenciales bien acreditadas. Es un Señor, una fe y un bautismo. Y yo le podría añadir allí una iglesia. ¿Está claro, mis hermanos? Los demás son, ¿qué? Falsificaciones. Pedro dice: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Ahí está, debemos de bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Los demás no. Pero, mis hermanos, en ese momento, cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está predicando, le estaba predicando a gente que conocía de las Sagradas Escrituras, ¿okay?, que conocía de la existencia de Dios, del poder del Espíritu Santo, pero acababan de participar directa o indirectamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Les hacía falta aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Bautícense, acéptenlo. ¿Okay? Estaba bien helada, mis hermanos, en el mar de Baja California. La niña se quería salir rápidamente. Pero Jesús llega, mis hermanos. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Pedro o a Jesús? Él dijo: yo soy el que manda en el cielo y en la tierra. ¿Verdad que así lo dijo? ¿Okay? Nadie tiene más poder que yo. Y entonces dejó ahí bien claro: vayan, hagan discípulos, bautícenlos, ¿okay?, y enséñenles todo lo que yo he mandado. Y la promesa está: yo estaré con vosotros, dice, todos los días hasta el fin. Si a mí me dieran a escoger entre obedecer a Pedro o a Jesús, y claro está, no, todos, nuestro deseo más grande y más sincero es obedecer a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero en ese momento, mis hermanos, nuestro Salvador se acerca y le dice: bautícenlo, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, viene a nosotros la gracia de Dios, o sea, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y somos llenos del Espíritu Santo. Y aparte, vienen los santos ángeles a nuestra vida para protegernos, para defendernos. Ah, hermano, yo cuando colportaba, si usted supiera cuántas experiencias conocí en relación con los ángeles, cómo nos acompañan a nosotros. ¿Okay? Inclusive, mis hermanos, yo conozco una cita donde dice que cuando nosotros vamos a dar un estudio bíblico, a ir a buscar, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, dice que usted cuando va y las personas están allí, le reciben con tanto agrado, y usted con el Espíritu de Cristo, el experimentado que lleva la palabra, más el inexperto, ora. Dice que si usted menciona el nombre de Cristo, dice que los ángeles descienden y rodean a la familia y enternecen y subyugan el corazón. ¿Alguien ha leído esa declaración, mis hermanos? Nada más yo. Usted también, ¿verdad? Me está corrigiendo, ¿eh? Dice que descienden allí, mis hermanos. Cuando usted está orando, cuando usted está estudiando, mis hermanos, y comienza a mirar
las mejillas humedecidas, el Espíritu Santo llegó en su auxilio. Los ángeles andan con usted. Hay personas que dicen, bueno, pero así el Señor dice que los ángeles van a hacer la obra, entonces yo me quedo aquí sentado sin hacer nada. Uno sabe de lo que quieres. Jesús dice, ve, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa es que Él va a estar con nosotros. Él va a estar contigo. Miren, formas de bautismo: triple inmersión, pétalos de rosa, aceite, gotas de agua, infusión, dice, sin agua, con vino, por aspersión, teléfono, correo, Espíritu Santo, por inmersión, con sal. Algunos dicen que no es necesario. Al rato van a poner ahí, mis hermanos, por Face. Sí, tantas cosas que se le está ocurriendo al enemigo, mis hermanos. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? Dice, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Mañana su pastor va a bautizar aquí. Esto ni muy remoto, mis hermanos, que sea el río Jordán. El río Jordán, hay algunos lugares que es muy caudaloso, y hay algunos lugares que es puro lodazal, y hay algunos lugares por donde usted hasta puede caminar, mis hermanos, y ni siquiera se moja. Aquí no es el río Jordán. El que va a bautizar es su querido pastor, no es Juan el Bautista. ¿Se da cuenta? La persona que se va a bautizar, o las personas que se van a bautizar, no son Jesús. Todo eso cambia. Lo único que sigue igual, mis hermanos, es Dios y sus promesas. Así como cuando Jesús se bautizó y dice que el cielo se abrió, y dice que el Espíritu Santo descendió sobre el Salvador, dice que por esa abertura del cielo se escuchó la voz de Dios manifestando complacencia por lo que Jesús había hecho. Lo mismo pasa, lo mismo pasó cuando tú y yo nos bautizamos. Amén. Qué lindo es Dios, ¿no? Y esa abertura queda abierta, porque por ahí, mis hermanos, entra tu petición y por ahí viene la bendición de Dios para sus hijos. Amén. Dice, pero no cambiaron el método de bautismo los discípulos de Jesús. Dice, descendieron ambos al agua y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Ahí se encuentra el libro de Hechos, capítulo 38, 39. Ya nuestro Señor Jesucristo estaba en el cielo. Imagínense, mis hermanos, por ejemplo, el libro de Lucas. El libro de Lucas se escribió 32 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, también Lucas lo escribió. Y allí dice el relato que Felipe, mis hermanos, guiado por el Espíritu Santo, igualmente aquella persona, una persona influyente, dice que en un momento tomó la decisión y solo le bastó entender un versículo. Hay personas que dicen, no, ya que me sepa yo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ya que yo haya terminado la fe en Jesús, ya que yo me sepa muchos libros de memoria del Espíritu de profecía. No, que yo ya cambie. No, mis hermanos, ayer en la mañana les explicaba que el leproso fue con su lepra a Jesús. Aquella mujer que tenía la enfermedad por 12 años fue con su enfermedad a Jesús. Y ustedes saben cuál fue el resultado. Cuando Jesús le hizo el llamado a los discípulos, primero le hizo a 2 y después a 2. ¿No dice el relato que al instante le siguieron? Mateo se encontraba allí cobrando para la IRS y le dice, vente, sígueme. Dice en el relato que dejándolo todo, le siguieron. Qué bueno que muchos de nosotros que estamos en esta noche aquí, mis hermanos, no demoramos ante la invitación que Dios nos hizo y que tomamos esa dirección. Porque imagínense que si de repente sucediera algo esta noche o el día de mañana, estás asegurado. El Señor te tiene sellado, el Señor te tiene aparte.
Dice, puesto que Jesús y los discípulos bautizaron por inmersión, ¿quién introdujo estas formas de bautismo? Dice que existen hoy en día. Mis hermanos, porque aquí dice Mateo, dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que está pasando hoy en día. Habrá algunos, mis hermanos, que te van a decir, no hombre, solamente confía, solamente cree, no necesita bautizarte. Tú eres buena gente, tú no le haces tanto mal a nadie. No, Marcos lo dice, el que confíe y se bautice, será salvo. Pero siguiendo, mis hermanos, los métodos adecuados que están en la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo les indicó a sus discípulos, y ellos lo escribieron. Dice, ¿qué debe hacer una persona para prepararse para el bautismo? ¿Qué es lo que debiera de hacer, mis hermanos? Debe haber una preparación adecuada. Pero en principio de cuentas, mis hermanos, lo que tiene que sentir es necesidad. Una vez yo tenía un líder de iglesia, cómo fastidiaba. Y yo reconozco, porque después le pedí perdón. Y dije, mire hermano, si usted no quiere ser una bendición para la iglesia, ahí está la puerta. Y se levantó y se fue. Se fue. Dije, ya perdí un miembro de iglesia. Y así le dije. Y yo no sé dónde, mis hermanos, después me llamó y me dice, pastor, ¿en qué yo le puedo ayudar a la iglesia? Y mire, cambió tanto, hermano Pedro, cambió tanto, que la misma iglesia lo puso como líder de los grupos pequeños. Y hay una amistad tan linda. Pero no había necesidad, mis hermanos, de que yo cometiera ese grave error, así lo considero, ¿no? Y que le hablara a mi líder de esa manera. Pero a veces, mis hermanos, es necesario. A veces es necesario, mis hermanos, que Dios nos pruebe a nosotros. Que Dios nos haga recapacitar. Yo no sé si fue en el carro, en su trabajo, en su casa, donde se puso a pensar la vida que estaba llevando, que no era acorde con la voluntad de Dios, que solamente me estaba fastidiando a mí y a los demás líderes, y que siempre ponía una serie de obstáculos. Yo no sé dónde, pero el hombre lo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, es sentir necesidad en nuestro corazón, y convertido de corazón, mis hermanos, hasta el punto de llorar, reconocer, confesar y apartarnos, y dar los pasos necesarios, como en este caso el bautismo que se recomienda, mis hermanos, ¿sí? Como la puerta de entrada a una nueva vida, a una nueva relación con nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas, enseñándoles. Eso es lo que tiene que hacer, mis hermanos, aprender muchas cosas esenciales que se requieren para la salvación, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En este caso, aprender todo lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, requiere. ¿Okay? Número 1, confiar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este hombre, mis hermanos, es del mar de Baja California. Qué fría es esa agua, mis hermanos. Todo lo que yo bauticé en ese lugar, mis hermanos, miraban las olas. El mar ya viene, pastor, la ola allí viene, déjela. Y luego cuando lo bautizaban, decían, volteaban hacia atrás. ¿Está mirando qué, pastor? Miren, se está llevando su pecado al fondo del mar. ¿Le dije bien, mis hermanos? ¿Le decía bien? ¿O no dice la Biblia así, mis hermanos? Dice que lo lanza en lo profundo de la mar. Y a todos yo les decía eso, mis hermanos. Y miren, la felicidad, titiritando de frío, mis hermanos, porque parecía que nos metíamos a un agua así que estábamos rodeados con hielo, pero fría, mis hermanos. Dice, debe arrepentirse, abandonar sus pecados y experimentar la conversión. ¿Okay? Allí lo dice. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay personas que van por la vida, no, yo no soy digno. No, mi Dios no me perdona. Está negando la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Los mismos ángeles nos tienen envidia a nosotros. ¿Qué les parece? Oiga, lo que acaba de decir el pastor Estrada, que los ángeles tienen envidia. Bueno, lo digo en el sentido figurado, mis hermanos, porque la gracia y la misericordia solamente es para usted y para mí. Ellos están allá, mis hermanos, obedecieron. Nosotros estamos aquí en este mundo en el cual nos rodea e impera la maldad. Por eso, mis hermanos, tenemos a nuestra disposición
la maravillosa y bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Confiar, arrepentirnos, convertirnos. Dice, ¿qué significa el bautismo? Cuando nosotros, una vez que hemos aprendido lo esencial, mis hermanos, porque nunca vamos a terminar de aprender en cuanto al maravilloso plan de salvación, y públicamente nosotros decidimos dar el paso del bautismo, estamos nosotros aceptando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aceptando su sepultura y estamos aceptando su maravillosa resurrección. Esto es lo que simboliza, eso es lo que significa el bautismo. Cuando bajaste a la tumba líquida, había gente del público que no son miembros de la iglesia. El mundo estaba presenciando eso. En su mayoría son miembros de la iglesia, que con todos sus defectos y con todos sus errores decidieron venir y públicamente aceptar, entregarle su vida a Jesús. Entonces sus nombres, así como se escriben en el registro. ¿Quién es la secretaria o el secretario de esta iglesia? ¿Quién? David. David, secretario. Cuando el secretario se encarga de escribir los nombres y después mandarlos a la conferencia, una copia se le entrega al pastor, otra se queda a él y la otra se envía a la conferencia. En ese momento, mis hermanos, cuando se escribe su nombre en esa boleta, su nombre se escribe en el libro de la vida. Amén. ¿Qué te parece, hermano? Y no es Juan, no es Pedro, no es Miguel, no es David, no es Julio, es otro nombre. Dice que es escrito en una piedrecita blanca. Y no importa, a nosotros nos va a gustar ese nombre. De seguro. Dice, pero una persona no debiera bautizarse hasta que esté segura de que nunca resbalará y caerá. Dice, ¿acaso no es cierto este concepto? Mis hermanos, yo la otra vez le dije, si usted no quiere tener problemas en esta iglesia, cambie su membresía a una iglesia de allá de la luna de Marte. Allá no hay problemas en esas iglesias. Es que hay por allá. ¿Y sabe que ese concepto me dijo mi esposa? ¿Cómo te fue? Me dijo, no, bueno, por mí, qué problema, qué dificultades. Sí. Bueno, si no quieres preocuparte, dice, pide tu cambio, dice, a un distrito. Me dijo así, un distrito de por allá de la luna, dice, de Marte. Así. Y las mujeres hablan con mucha sabiduría. Mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos a nuestra disposición? Mire, alta definición. Yo le pregunté a mi hermana, oye, esa gallina, seguro que no la comimos. Y ustedes pueden mirar allí, hermanos. Mire, esas Royal Prestige, mire las cazuelas, ahí están, Reina Buena. Mire, puede mirar allí la alacena de barro, pedazos de madera y toda esa cosa, ¿no? Adobe. Ahí teníamos el refrigerador, hermanos. A donde está la cabeza de mi hermana, es el refrigerador, porque ahí se ponían las tortillas y luego se ponían duras, y los plátanos. Estaba colgado eso. Y le pregunta a mi hermana, oye, parece que no tenía calcetines. Y luego me dice, a mí se me ve que mi ropa interior tenía. Y mire, hermanos, en blanco y negro, pero con el pelo rubio. ¿Sí lo notan? Y sigo con el pelo rubio, mire, ya está más. Los niños en esa edad, mis hermanos, ¿se deben de bautizar? No, mis hermanos, a los niños de esa edad no se bautizan. De 9 años en adelante ya comprenden. Por ignorancia, mire, estoy. Dicen mis hermanos, pero tu padrino sí tenía para zapatos, ¿verdad? Sí. Pero yo traía mis zapatos bostonianos, hermanos. ¿Ven los parachitos que están ahí? Fui a hacer la primera comunión. Y así era. Una inocente criatura. Con el rosario, la vela y sabe tantas cosas más por ahí. ¿Le recordó algo de su vida? Pero éramos inocentes criaturas, mis hermanos.
nuestros padres en su inocencia, en su ignorancia, también nos llevaron a ese lugar. Pero mis hermanos, a esta edad, si yo hubiera conocido el Evangelio, ya tenía la edad para bautizar. No, yo lo ignoraba. Dice, ¿por qué el bautismo es un asunto urgente para el pecador arrepentido? Es una necesidad imperiosa. Mire ahí la palabra que puse, ¿por qué el bautismo es un asunto urgente? La palabra urgente. Dice aquí, esta es la razón. Ahora pues, dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Sabe cuál es la razón urgente, mis hermanos? Porque nadie sabe qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Así. Hay muchas personas que demoran esa decisión, ¿okay? Ponen pausas para dar ese paso. Mis hermanos, es peligroso hacerlo. ¿Sí? Si usted hoy decide entregarle su corazón a Jesús, lo acepta en su corazón, acepta el grande amor de Dios, su gracia maravillosa de Jesús, es el poder del Espíritu Santo que lo lleva a tomar esa decisión. Muere el día siguiente, muere el sellado, muere apartado para el Señor. ¿Qué importa? Cristo hace la diferencia en el corazón, mis hermanos. Esa muchacha que voy a bautizar, que le dije que le daban ataques epilépticos, que se desapareció esa situación, mis hermanos. Yo un día fui a visitar a su hermana, hondureños, y justo cuando estaba saliendo, ella estaba viniendo y estaba tirada en el piso, y el teléfono estaba ahí tirado, y a mí me daba pena, porque los carros pasaban. Yo me había despedido de su familia, y justamente en ese momento que yo estaba saliendo, ella estaba llegando para dar la noticia, porque en Honduras le habían matado a un hermano. Y entonces, bueno, yo fui a darle la noticia a la hermana mayor. Y ella, mis hermanos, ella no se tiraba al piso. Ella no lanzaba gritos de desesperación. Y yo me puse a pensar, no cabe duda que Jesús es la diferencia en mi corazón. Afortunadamente ella ya decidió bautizarse. Después de que la sacó de la cárcel el Señor, que le suspendió la deportación y que la sanó de ese mal, está esperando el 6 de diciembre para bautizarse. Si alguno de ustedes no ha dado ese paso tan importante, decida darlo pronto. Decida darlo ya. La promesa es que Dios va a estar con usted. ¿Okay? Pero pastor, yo soy débil, tengo este problema, esta dificultad, tengo estas adicciones, o tengo esas inclinaciones a tal o X problema. Mis hermanos, ese mal es para cada uno de nosotros. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la gran diferencia. Hebreos capítulo 7 dice que tenemos un tal sacerdote según el orden de Melquisedec, un simbolismo del sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo. Y hace comparación, pero tenemos este sacerdote sin padre, sin madre. Hebreos 7:3. Hay personas que dicen, la madre de Dios. No. Allí en ese pasaje bíblico dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro intercesor y es nuestro intermediario sin padre y sin madre, que no tiene principio ni fin. Primera de Timoteo capítulo 2:5. Allí dice que es nuestro intercesor, nuestro intermediario. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y lo dice a los bautizados, lo dice a los pastores, lo dice a los líderes, lo dice a tu anciano, a tu tesorero, a tu secretario. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si acaso, dice, alguno de vosotros hubiera pecado, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Amén por él. ¿Sí? Y sigues adelante.
Viene el proceso de la justificación, de la santificación. Y poco a poco, mis hermanos, como dice Pablo, hasta que llegamos a la estatura de Jesucristo. Y nos pone la norma más elevada. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no nos la pone muy difícil. Santiago dice, todos ofendemos en un punto. Todos ofendemos de nuestra manera de conducirnos. Todos ofendemos con la manera como nosotros nos expresamos. Pero aquel varón que no ofende en palabras, este es varón perfecto. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Tenemos el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la protección de los santos ángeles. ¿Verdad que es más fácil salvarse que perderse, mis hermanos? Así le dijo, mis hermanos, a Pablo. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, dice, y lava tus pecados. Esa agua, mis hermanos, es cualquier agua, sale de la llave. Pero simbólicamente, mis hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y en ella debemos de confiar nosotros. ¿Cuánto tiempo requiere prepararse para el bautismo? Mira, aquí tenemos al ministro de Finanzas de Etiopía. Fue bautizado el mismo día que conoció la verdad. ¿Quién otro? Dice el carcelero de Filipo y su familia. La misma noche, mis hermanos, se bautizó. Y le dice el apóstol, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y toda tu casa. Yo me bauticé el 11 de febrero de 1982, mis hermanos. Y le estaba platicando a su pastor, y tengo sobrinos estudiando en nuestras universidades. Más de 60 dentistas. Pero comenzó uno, ¿verdad? Comenzó uno. Me imagino que es la experiencia de algunos de ustedes, ¿no? Yo comencé, pastor, y de allí, poco a poco. ¿Puedes ver las manos? De algunos que comenzaron y ahí está las manos. Sí. El carcelero a la misma noche. Saulo de Tarso, 3 días después. Y ya recuperado. Imagínense cuando sucede ese encuentro trágico. Él llevaba planes macabros en contra de los cristianos. Y ante el inmenso resplandor, dice que quedó ciego. Aquel que iba en su caballo cabalgando con tanto orgullo, con tanta pompa, porque era jefe, iba a buscar letras, cartas para perseguir a los cristianos. Ahora iba de la mano de alguien que lo guiaba, porque iba todo así en tinieblas. Imagínense cuando Dios le dice a Ananías, ve a la calle tal, y ahí está un hombre, fulano de tal, Señor, sí. Ve y ponle las manos para que recupere la vista. Dile lo esencial y bautízalo. No, hombre, Señor, mire, si yo hubiera sido Ananías, mis hermanos, y Jesús o Dios se hubiera acercado conmigo, ¿sabe qué es lo que hubiera hecho? No, Señor, si yo conozco la historia de ese hombre, es malísimo. Voy a orar para que se quede ciego así, para que no nos encuentre. Yo le diría así. Pero este hombre, mis hermanos, fue fiel al mandato de Dios. Le dice, en la calle tal, el número tal, ahí está fulano tal. Él conoce la dirección tuya. Él conoce donde tú estudias. Él conoce donde tú trabajas. Él conoce cada angustia de cada corazón aquí presente. Pero Cristo es la solución. ¿Amén? Lo que tenemos que hacer es aceptar el don maravilloso de la salvación que nos ofrece gratuitamente a cada uno de nosotros. Este hombre, mis hermanos, es el gran apóstol Pablo. Cornelio, el centurión romano, en Hechos capítulo 10 del 1 al 48, el mismo día que conoció la verdad. El día de mi bautismo, ¿ustedes reconocen ese lugar? ¿Qué es lo que pasa? Dios perdona y olvida nuestro pasado. ¿Qué más sucede? Milagrosamente nos convierte en nuevas criaturas. ¿Okay? Cuando nosotros, mis hermanos, aceptamos a Jesús a través del bautismo, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, Dios los dirige. Somos personas, ¿verdad?, convertidas, somos nuevas criaturas. Nos adopta como sus propios hijos e hijas.
¿Okay? ¿Qué piensa Dios de una persona que se bautiza? Dice ahí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ven qué simpático su pastor allí, verdad? ¿Lo pueden mirar? Con esa corbata parece candidato a la presidencia. No necesito bautizarme para pertenecer a la iglesia. Hay muchas personas que piensan de esta manera. ¿Para qué? Todos son iguales. Hay puros hipócritas. ¿Usted ha escuchado eso? Ven, aquí hay espacio. Para ti también. Dígales. No necesito bautizarme. Algunas personas dicen así. Ah, mis hermanos, pero Dios se vale de la prueba, de esa situación difícil que de repente Él utiliza como un medio para darnos cuenta a nosotros que nosotros vamos en un camino equivocado. No hay que esperar eso, mis hermanos. No hay que esperar que a la puerta llegue la prueba tan intensa, el fracaso, la tristeza, el dolor, o que llene de luto ese lugar, mis hermanos. No hay que esperar. La filosofía mía, mis hermanos, yo se la recomiendo. Esta noche me voy a ir a acostar, a descansar. Y mire, yo desde que me acuesto, mis hermanos, hasta en la madrugadita, por ahí temprano, como a las 5 o 6 de la mañana, y estoy con el ojo pelón. Y me levanto, mis hermanos, como si nada. Y le digo, Señor, gracias por este día que me diste. Es suficiente para yo vivir agradecido contigo, mi Dios. Y ahí fuera lo demás, bueno, con tu ayuda vas a salir adelante. Dice, fuiste llamados en un solo cuerpo. Cuando nosotros decidimos o tenemos ese argumento, no necesito bautizarme para pertenecer a la iglesia. Ah, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos la salvación que a través de Jesús recibimos, dice que nosotros pertenecemos al cuerpo. Y viene siendo su iglesia que Dios tiene en la tierra. Y es una iglesia, mis hermanos, débil, imperfecta, porque está aquí en la tierra. Todavía no llega ya al cielo. Y a este cuerpo, mis hermanos, que viene siendo la iglesia de Cristo, que viene siendo la esposa del Señor, llegas a pertenecer. Hoy usted llamado en un solo cuerpo, en donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo que viene siendo la iglesia. Formamos parte de ese cuerpo, dice, por medio del bautismo. Y son añadidos, dice, a la iglesia los que habrán de ser salvos. Los que se van a perder, mis hermanos, están allá afuera. Los que se van a salvar, mal que bien, a duras penas, pero están aquí adentro. ¿Okay? Como ese grupo de personas que estaban en el arca, que para nada se salieron, mis hermanos, porque afuera estaba el mar embravecido. Imagínense, nadie sabía nadar. Y el arca actual viene siendo la iglesia, viene siendo el templo. Por nada del mundo, mis hermanos, se le ocurra pensar por ahí darse una escapadita o algunas vacaciones. Porque Pablo dijo, ya no vive Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se torna diferente la vida, mis hermanos, de nosotros, los hijos de Dios. Dice, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vuelve a decir Pablo, Lucas dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y a lo largo de la historia, mis hermanos, siempre ha habido mucha oposición. Pero siempre ha habido corazones sinceros que anhelan la salvación. Y no importa las circunstancias que le toque vivir, se deciden por Cristo. Miren, el pastor conoce a esa muchacha. Es una señora. Esto sucedió en Los Mochis, Sinaloa, un estado mexicano. Joven, como unos 18 o 20 años, ¿verdad? Más o menos. Llegó el momento, mis hermanos, de que tenía que bautizarse al día siguiente. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se fue de parranda todo el día desde temprano, porque como sus padres salieron a la iglesia para llegar puntual a las 9:15, ella se fue con unos amigos a recorrer la ciudad y todas las calles de Los Mochis, Sinaloa. Y hermanos, con su afán de evadir la responsabilidad,
o sea, hacer a un lado la decisión de no cumplir con la decisión que había tomado. Y hermanos, ellos tuvieron un grave accidente. Y los 3 muchachos varones se mataron al instante. Y ella, mis hermanos, le saluda así. No le saluda, casi no le saluda con la mano, casi siempre trata de abrazarla a uno, porque le da vergüenza. Porque todo esto, mis hermanos, estos dedos así, mis hermanos, fue el único que la arregló. Y dice que cuando estaba en el hospital, dice, es más, hermano, todavía ella como que siente mal en su corazón por el hecho de que 3 jóvenes perdieron la vida. La casada, y aspiraba a ser esposa de un pastor, pero no. Pero eso le pasó a ella. Y le da gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad. Mañana tengo entendido que ya tienen algún listo para dar ese paso. Y en esta noche yo le invito, si hay alguno de ustedes que quiere dar ese paso importante mañana y comenzar una nueva experiencia en Cristo Jesús y comenzar a aprender y aprender, mis hermanos, hágalo, porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida. No deje pasar la oportunidad. No deje pasar la oportunidad. Con lo aprendido en esta noche, usted que está bautizado, retome, fortalezca su relación con Jesús. Una vez que usted se bautizó, pertenece a la iglesia, la única iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Confíe en su doctrina, confíe en su sistema, confíe en sus líderes, y al final de cuentas, si cometen errores, ellos van a dar cuentas, así como usted y yo. Yo me siento privilegiado de pertenecer a este pueblo, a esta iglesia, que es única en la tierra. Su mensaje no tiene comparación. No tengo ninguna duda, jamás he dudado. Jamás he dudado de mis pastores y de mis dirigentes. Jamás he dudado de mis ancianos, de mis líderes, de mis diáconos, porque sé que ellos son fieles siervos de Dios también. Jamás he dudado de mis hermanas del ministerio de damas, o directoras o secretarias, que hacen un excelente trabajo, porque ellas son hijas de Dios también. Y lo hacen con tanto amor y con tanto afán de agradar y honrar a su Señor. Voy a hacer un llamado breve. ¿Hay alguna persona que le gustaría prepararse? Quizás no mañana, pero en un futuro no muy lejano. ¿Hay alguno? ¿O todos ya están bautizados? ¿Puedo ver la mano de los que ya están bautizados? ¿Sí? Y los que no levantaron la mano, ¿quiere decir que no están bautizados? Yo le digo a prepararse. Si no es mañana, quizás en un mes, 2 meses, pero no demore esa decisión. Esta noche, al escuchar este tema, haga de cuenta que Dios le hizo un llamado, que Dios le abrió los ojos y le hizo entender muchas cosas, muchas verdades que no entendía con respecto al nuevo nacido. Y no demore la decisión más importante que usted debe de hacer. ¿Okay? La decisión más importante que usted va a hacer no es conseguir un trabajo X, no es casarse, no es tener el título, no. Lo más importante y lo que verdaderamente vale es la decisión de una entrega sin reserva a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que vale. Esto es lo que vale. Vuelvo a hacer otra pregunta. De los que no levantaron la mano, me gustaría levantar la mano, mínimo levantar la mano. Los que no levantaron la mano, de este lado, de este lado, Dios le bendiga. Acá una valiente levantó su mano. De este lado habrá uno que quiere prepararse para un futuro muy lejano. Todas las noches les cuento una experiencia, ¿verdad? ¿Les cuento la experiencia, mis hermanos? Antes de orar por las peticiones. Bien, yo estaba en Watsonville, California, dando una campaña evangelística. El 11 de abril, hace 3 años, en donde entre tantas personas, el pastor me dice: pastor,
le voy a dar la oportunidad de que bautice a su papá. Así. Le voy a dar la oportunidad de que usted bautice a su papá. Ah, hermano, casi me caigo para atrás de la felicidad. Y como yo crecí en ese lugar, dice, y también al muchacho aquel, dice, que jugaba junto con usted en el equipo de fútbol, estábamos contentos los dos. Pero mi papá, hermanos, cuando él subió con su túnica blanca, yo lo estaba esperando ahí, sube así y luego le hace así. Dijo, espérame, ya me ha esperado 30 años. Así me dijo. Dijo, espéreme, ya me ha esperado 30 años y con vosotros también. Todas las noches durante la campaña, él siempre quiso que se le cantara, aunque en esta vida. Y ese es su hijo. Mi papá es increíble. Mi mamá ha sufrido muchísimo, 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 en todos los aspectos de la vida. Pero mi papá es diferente. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia? Cristo en su corazón. Mi hermana querida, Cristo hace la diferencia en el corazón. ¿Lo ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos? ¿Puedo ver, hermanos? ¿Acaso Dios a nosotros nos ha fallado? ¿Verdad que no? No, es Él es fiel. Él es fiel. Bueno, estaba yo predicando, entonces durante esas noches, y ahí entró una petición de una hermana que iba a ser operada al día siguiente. Y entonces dice, pastor, no lleva ni cómo decirme nada, hermano Juan, pastor, porque allí me miraron que yo me bauticé y formé parte de muchas actividades, ¿no? Hasta que salí, después de que estaba colportando un tiempo por ahí, salí para seguir colportando y así me le desaparecí como por 20 años. Allá más, por rumor escuchaban de un servidor. Y entonces dice, llegó una petición de una hermana, dice que está en el hospital y se pide oración por ella porque es muy grave su situación. Y bueno, sí me pidieron y yo oré especialmente por la hermana y mi papá recuerda. Mi papá recuerda, mis hermanos, que al día siguiente en la conferencia ella estaba. Y lo que más recuerda es que mi papá escuchó que cuando el doctor le dice, te puedes ir para la casa, no necesita la operación. Y mi papá recuerda que le dijeron eso precisamente cuando su hijo estaba orando por ella. Dios tiene poder, mis hermanos. Sí. Dios es el que sana. Sana el cuerpo quebrantado, sana el alma agobiada y promete darnos paz a nuestros corazones. Aférrate de esa paz, aférrate de esas promesas, que el Señor nunca te va a fallar. Voy a hablar por las peticiones. Mañana voy a dar un tema breve, sencillo. Voy a orar por estas peticiones y vamos a quemarlas. Yo durante la semana le dije que Dios contesta siempre mis oraciones. A veces es sí, a veces es no, o a veces espera que también. Pero ¿verdad que Dios nos contesta nuestras oraciones a todos? Sí. ¿Me quiere acompañar arrodillándose para acá? Amado Dios y Padre nuestro, qué bueno ha sido con nosotros a lo largo de nuestra existencia y durante esta semana, en la cual noche tras noche hemos escuchado la amonestación que tu palabra nos hace, en donde nosotros nos hemos dado cuenta que somos tus hijos, sí, con tantas debilidades y con tantos defectos. Tu palabra, Señor, nos ha asegurado que nosotros somos tus hijos y que ninguna lágrima que rueda por nuestras mejillas, Señor, pasa desapercibida. Ningún latido del corazón lleno de angustia, de igual manera, Señor, tú deja de notar. Aquí, de nueva cuenta, como todas las noches, está esta cajita, Señor, en mis manos, que contiene papeles escritos por manos temblorosas, corazones angustiados, tristes y abatidos, suplicándote, Señor, por un milagro, rogándote, Señor, por que intercedes. Y en esta noche hacemos lo mismo. No
hemos de levantarnos de nuestras rodillas dudando, Señor, sino confiando en que tú has respondido a cada petición aquí escrita. Te ruego, Señor, de manera especial, porque todos los que estamos aquí durante esta noche, que en el pasado dimos el paso del bautismo y que muchas veces nosotros nos arrepentimos de no haberlo dado tiempo atrás, dado lo que nos habíamos perdido. Pero qué bueno, porque has tenido paciencia, Señor, y vez tras vez nos has dado oportunidad tras oportunidad de arrepentirnos, de reconocer y de andar en tus caminos. Qué bueno que mis hermanos se han mantenido, Señor, aún bajo la tempestad y las pruebas tan difíciles que les ha tocado vivir. Ellos dan testimonio de que tú has estado a su lado. Así queremos que sea por el resto de nuestra existencia, Señor. Que bendigas al padre afligido, el hogar, el matrimonio, a los hijos. Algunos se fueron de la casa y nos preocupa su futuro, Señor. Pero trae al hijo pródigo, trae a la hija pródiga. Sana el corazón, Señor, que está adolido. Pero también te rogamos que sane, Señor, el cuerpo quebrantado por la salud. Te ruego por esta hermana que levantó su mano, que noche tras noche, Señor, puedo venir y escuchar estos temas, estas verdades para el tiempo final. Permite, Señor, que en un tiempo no muy lejano también ella se goce con tus bendiciones, formando parte de ese pueblo que un día tú vas a llevar al cielo. Entre tanto, en esta noche, cuando hemos de ir a descansar, queremos hacerlo en paz. Y confiados, Señor, en que Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor y nuestro intermediario. Padre Santísimo, escucha su ruego, mira su súplica, intercediendo por nosotros. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.